Si tienes lesiones de piel, si has presentado papulitas, granitos, alguna erupción, sobre todo en los aspectos flexores, si esa coloración ha sido más o menos rojo violácea, si te pica mucho, o si tienes algún paciente o un hijo o un familiar que haya sido diagnosticado como una lesión liquenoide, quédate y acompáñanos. Comparte, porque de esta manera transmitimos conocimiento, aprendemos y muchas veces evitamos tratamientos innecesarios, angustias innecesarias, cuando realmente nos educamos sobre las patologías o las enfermedades que se expresan en nuestra piel, pero sobre todo en la piel de nuestros niños. Por aquí voy a dejar algunas miniaturas porque hemos conversado sobre otros tipos de líquido. Recuerden que en dermatología antiguamente se le daba el nombre a las entidades dependiendo de algunas observaciones que hacían los autores con relación a la naturaleza o porque veían lesiones que se les parecían a algo. Y en ese sentido, hemos hablado del líquen simple crónico o neurodermatitis y también hemos hablado del líquen estriado. Quedó pendiente en hablarles del líquen nítido y también del líquen escleroso y atrófico que se ve con relativa frecuencia en pediatría. Pero vamos a enfocarnos en el líquen plano, en el líquen plano pediátrico, que es un trastorno inmunológico de naturaleza multifactorial, es decir, se ha asociado con múltiples factores y hasta ahora no se conoce exactamente qué lo produce. Se presenta con relativa frecuencia en los adultos y dependiendo de los autores y de la geografía de donde se publican estos trabajos, se dice que se presenta en la población general aproximadamente en un 1%. Y de esos, un 1 a un 4% de ese total de casos publicados se corresponden a los pacientes en edades pediátricas. Es muy raro, yo no lo he visto descrito en lactantes y tampoco en ancianos. Generalmente en promedio adultos, adultos mayores y en los niños en edad escolar o en los adolescentes. Se han descrito muchas variantes. En pediatría no son tan frecuentes como les digo y se ha descrito un líquen que llamamos lineal por el aspecto, otro en forma anular, otro que denominamos líquen actínico, otro que forma ampollas o bulas y denominamos líquen ampollar. Hay otro que de ese sí he tenido pacientes pediátricos que más adelante dejaremos imágenes, que se denomina líquen hipertrófico y se asocia sobre todo a su aparición en pieles más oscuras. Y también se ha descrito la variedad pigmentada y la variedad que se denomina líquen plano pilaris. Estas variantes también pueden afectar la mucosa oral, la mucosa genital, las uñas y denominamos líquen plano oral, líquen plano pilaris y el líquen plano unguial. Y es importante resaltar que pueden aparecer hasta en un 10% de los casos solamente y afectando exclusivamente las localizaciones del cuero cabelludo, de las uñas o de la mucosa, sobre todo de la mucosa yugal. Característicamente, ¿qué van a presentar los niños o qué van a presentar los pacientes en los que sospechamos un líquen plano? Son unas lesiones, como les decía, papulitas, son lesiones elevadas, pero tienden a ser planas, tienden a ser poligonales, tienden a agruparse, tienen un cierto brillo, son de tamaño pequeñito, pero luego van agrupándose y formando placas. Y en esa superficie aplanada podemos ver unas líneas que están descritas como las líneas de Wickham, que son unas líneas blanquecinas que tienen ese nombre y que se ven en algunos pacientes. Yo quisiera resaltar, como en otras oportunidades les he dicho, que cuando llegan a la consulta ustedes no pueden pretender que el médico inmediatamente le diga, este es el diagnóstico, porque no funciona así. Precisamente ese es uno de los objetivos de este canal. Educarlos en salud, que sepan que las enfermedades tienen una evolución, tienen una forma de aparecer, tienen una forma de permanecer y tienen una forma de desaparecer.
por sí solas, que es cuando decimos que son autolimitadas, y el líquen plano es autolimitado, es decir, puede desaparecer solito o hacerse crónico. Y va a depender del paciente, de la edad, de la constitución, de las enfermedades que el paciente presente, del momento evolutivo en el que usted traiga al niño a la consulta o acuda a la consulta de su médico, del conocimiento que ese médico haya tenido, de las herramientas que el médico tenga para poder valorarlo, porque hoy en día tenemos un instrumento que es maravilloso que se llama el dermatoscopio, que nos ayuda a agrandar. Y entonces esas pápulas poligonales, esas escamas, esas estrías de Wickham se van a ver pues muchísimo mejor. Y les insisto, depende de la evolución. Las lesiones pueden estar en las uñas y como le decía, un 10% de los pacientes pueden tener solo afectación de las uñas o solo afectación del cuero cabelludo, pero existen muchas entidades para hacer el diagnóstico diferencial, porque cuando las entidades son como estas que llamamos nosotros autoinmunes, se pueden superponer y las características clínicas, es decir, la forma en que se expresan en la piel o en el cuero cabelludo o en la mucosa oral, pueden simular otras entidades. Y dentro de esas entidades con las cuales hay que hacer diagnóstico diferencial, por supuesto que nos encontramos con el lupus eritematoso, el prurigo nodular, como el líquen simple crónico que ya se los había mencionado y les invito a que lo vean, que está fantástico y tienes unas imágenes muy buenas que les van a ayudar a orientarse en el diagnóstico. Está también la amiloidosis cutánea, liquenoide y cualquier otra entidad o reacción que nosotros llamamos liquenoide, que puede estar asociada con muchas cosas e inclusive en los casos de los pacientes que están infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH o VIH, pudieran confundirse en algún momento, si es el eruptivo, si es el pigmentado, con el sarcoma de Kaposi. De tal manera que los diagnósticos en medicina no son tan fáciles como ustedes creen. Entonces, una vez que vemos las lesiones, que las lesiones aparecen, van increciendo, van aumentando y van conformándose en esas placas que les decía y va asociando síntomas. Hay autores que describen que pudieran presentarse síntomas de malestar general, de inapetencia, sobre todo en los niños, pero uno de los síntomas que generalmente se describen hasta en un 60, 70, 80% es el prurito, prurito o picazón. Esas lesiones tienden a picar, de allí que dentro de los tratamientos que se indican, de los cuales vamos a hablar al final, están los antipruriginosos, los antihistamínicos, que funcionan bastante bien. La manifestación a nivel de la mucosa oral, pero ojo, también a nivel de la mucosa del pene, en el glande, y también a nivel vulvar, vulvo-vaginal, en la mucosa yugal, en la mucosa, y es una entidad que la describen mucho los odontólogos, los odontopediatras, se ve un entramado reticular, blanquecino también, sobre todo en este aspecto y muchos pacientes coincide con que están tratándose, que están colocándole algunas sustancias dentro de la boca para la corrección de las caries que tienen y entonces asocian la aparición con algunos metales pesados, con algunos compuestos que se utilizan en las reparaciones de odontología o en los aparatos de ortodoncia y terminamos haciendo pruebas, incluso pruebas alérgicas para determinar si tiene relación o no. Esta entidad, como ya les dije, es autoinmune. Hasta el momento desconocemos qué lo causa realmente. Les decimos que se ha asociado con muchos factores predisponentes y puede desaparecer por sí sola o durar meses, incluso años. Puede desaparecer sin dejar lesiones o en el caso de los hiperpigmentados hipertróficos puede dejar alguna mancha. Es raro que las lesiones desaparezcan dejando acromías o hipopigmentaciones. Quiero resaltarles que no es una enfermedad contagiosa y que sí se han descrito casos familiares. Se cree que tiene tendencia genética a aparecer. Hay familias donde se presentan varios casos dentro del grupo familiar, pero no es lo usual, no es lo más frecuente. Y también quiero comentarles que se llama la enfermedad de las 5 P.
Y las 5P, por lo que ya les he descrito, las lesiones, que son lesiones pápulas, ya dijimos que son pequeñas, elevaditas, planas, brillantes, algunas tienen umbilicación, que hay que hacer diagnóstico diferencial en ocasiones con los moluscos, y la otra P sería de las placas que tienden a agruparse, son elevadas, aplanaditas y poligonales, esos bordes irregulares que forman con esas formas precisamente poligonales, esa sería la otra P, y la picazón o lo que nosotros llamamos pruriginosas, que causa esa sensación intensa de quererse rascar. Y una característica muy importante, yo diría que también principal, es el color, que tienden a ser rojo violáceas, es decir, purpúricas, tienen un color rojizo que es muy característico. Las lesiones generalmente suelen afectar la piel de las zonas flexoras, especialmente las extremidades, pero también a nivel de lo que son las piernas, a nivel de los tobillos. Sin embargo, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pueden afectar el cuero cabelludo y pueden afectar las uñas. La afección de las uñas suele ser grave, incluso las lesiones llegan a ser tan importantes que pueden hacer desaparecer la lámina ungueal. Otra característica también que tenemos que tomar en cuenta es que las lesiones son simétricas, es decir, que aparecen de un lado y aparecen del otro. Eso sobre todo cuando nos planteamos hacer diagnósticos diferenciales con otras entidades. Y también comentarles que en el líquen plano se presenta un fenómeno que nosotros describimos como fenómeno de Koebner. Koebner se escribe, que también se ve en muchos casos de infecciones como en las verrugas vulgares, en el VPH de piel, lo vemos también en la psoriasis, es decir, que se reproducen las lesiones en sitios donde traumatizamos. Si la lesión está aquí y el paciente sufre un rascado, allí se pueden reproducir las lesiones que a esto denominamos fenómeno de Koebner. Les había comentado también, hablando de lesiones lineales, que pueden seguir una distribución lineal según las líneas de Blaschko. De las líneas de Blaschko también hemos hablado en otros vídeos porque de verdad que es bastante interesante esa reproducción o esa expresión en la piel siguiendo estas líneas descritas. Es excepcional en niños esta presentación del líquen plano, pero es bueno que ustedes conozcan que sí existe. Y también, hablando de líneas, han habido casos publicados donde el líquen plano se reproduce, aparece en las zonas donde hubo un herpes zóster. De herpes también hemos hablado en varios vídeos, hemos hablado de los tipos de herpes, que son 8 variedades, y específicamente del herpes zóster, comúnmente conocido por ustedes como culebrilla, que tiene ese trayecto lineal y que en los casos del líquen plano, en ocasiones se ha visto que se ha reproducido, incluso se ha aislado el virus y es uno de los virus con los cuales hay que investigar si aparecen lesiones que simulen o que a usted le impresione que está ante un líquen plano. Esos virus incluyen los virus herpes, sobre todo herpes simple 1 y 2, el virus del herpes zóster, pero también el Epstein-Barr y el citomegalovirus están incluidos dentro de algunos factores asociados o que se cree o que nosotros denominamos factores predisponentes. Otros agentes vivos descritos a los cuales se ha asociado ahora que tuvimos la pandemia, se presentaron muchos casos y se asoció con la infección por el SARS-CoV-2. Es decir, que pacientes que se había diagnosticado el COVID-19 presentaban este tipo de lesiones, sobre todo pacientes adultos. También se ha asociado con la infección por el virus de la hepatitis, sobre todo el virus de la hepatitis C y la hepatitis B. Son muchos los trabajos que se están realizando y que demuestran cada vez más que el líquen plano refleja como que un daño celular, de autoinmunidad celular en los queratinocitos, en esas células que se encuentran en la epidermis, en la última capa, en los queratinocitos basales, y que van a expresar en la superficie de esa célula algunos antígenos
que estén alterados. Les voy a copiar por aquí un cuadro que salió publicado en el libro de Bolonia, donde se muestran las dermatosis liquenoides, es decir, que se parecen al líquen, y los principales antígenos con los cuales se ha asociado, o los principales antígenos que pudieran estar desencadenando estas reacciones. Y dentro de estas, por supuesto, que está el líquen plano y se asocia a los virus que ya les he dicho, pero también se ha asociado con vacunas, con la aplicación de algunas vacunas. Y dentro de esas vacunas se estaba asociando con la vacuna de la hepatitis B, pero también con la vacuna de la gripe. Y se dice que la aparición de estas manifestaciones postvacunales se sucede desde los pocos días hasta los 5 meses. Dentro de los agentes que se pueden incluir como desencadenantes a algunos tipos de alergenos de contacto, sobre todo los que están en la mucosa oral, les decía, de esos que se utilizan para las reconstrucciones dentales o para reparar, o que tienen algún material sensibilizante, de esos que utilizan los odontólogos, los ortodoncistas. Y en ese caso, sobre todo, los que tienen o contienen esas amalgamas que se usaban sobre todo antiguamente, que contenían mercurio. Sin embargo, les insisto en que todo esto tiene que ser evaluado de la mano también del alergólogo para hacer detecciones realmente si los pacientes tienen alguna alergia a alguno de estos metales, y también revisar los fármacos que el paciente esté consumiendo. Muchos fármacos pueden provocar reacciones denominadas liquenoides, que generalmente se expresan una sola vez. En la mayoría de los casos no se ha visto que al volver a ingerir el paciente el producto aparezcan las lesiones. También les dejo una tabla que ha sido publicada en este libro maravilloso, que yo lo amo desde hace mucho tiempo, y esta es una de las ediciones más recientes, que son los fármacos implicados en las erupciones medicamentosas liquenoides. Insisto, el mejor medicamento es el que no nos tomamos, pero en el caso de lesiones como estas, una vez aparecidas, lo mejor es tratarlas a tiempo. Igual como cuando hablamos de vitiligo, con la doctora Dulce Ortiz, experta en dermatología pediátrica, les hacíamos insistencia en que lo mejor era y se conseguían los mejores resultados cuando nosotros hacíamos un diagnóstico precoz y comenzábamos el tratamiento de manera precoz. Incluso las investigaciones van más allá de lo que antiguamente se tenía sobre la mesa, porque hay hipótesis que hablan de que pudiera tener relación con trastornos de la sudoración, porque el sudor, ustedes saben que contiene muchas sustancias, y dentro de esas están unas sustancias que nosotros llamamos interleuquinas, que nosotros llamamos citocinas, y que pudieran tener ese fenómeno o ese principio inflamatorio, y que pudieran, en teoría, ese sudor extravasado, explicar esa migración de las células de los linfocitos T que ocasionalmente se van a ver en el líquen plano cuando se estudia la piel a profundidad con la anatomía patológica. En el caso del líquen plano de las uñas o unguial, que también vean estas manifestaciones que son bastante agresivas, se forman como unas grietas, como unas fisuras longitudinales, y la uña se va adelgazando. Y esas alteraciones van a ir aumentando y van a terminar afectando la base de la uña, es decir, la matriz unguial. Y cuando esos daños se suceden, pues obviamente que existe una fibrosis y aparece un signo muy evidente, y tristemente ya sabemos que la enfermedad se hace crónica, que es lo que nosotros llamamos el pterigium dorsal, si obviamente no hemos tratado precozmente. De allí la importancia de que usted acuda al médico, al especialista de piel. Y si estamos hablando del líquen de la mucosa oral, pues váyase de la mano de su dermatólogo en conjunto con el odontólogo especializado. Y también hay médicos que son expertos en salud bucal, es el que llamamos estomatólogo. Si usted es capaz de ir a comprar el mejor par de zapatos, como debería ser,
la mejor ropa posible, estar en su casa en un ambiente muy cómodo, invierta en alimentación e invierta en salud. Escudriñe, busque, pregunte cuál es el médico que usted considera en su localidad, en su comunidad, que sea accesible para usted, el mejor, el más experto, el que más estudia. Hoy en día con las redes, pues es más fácil de ubicar y vaya con él. Y como les decía, las enfermedades tienen una historia natural y tienen una evolución. No espere que en las primeras de cambio inmediatamente el médico les vaya a decir esto es esto, porque muchas veces nos equivocamos y les decía al inicio que las enfermedades se pueden superponer. Se puede superponer con el lupus eritematoso y se puede superponer con muchísimas otras enfermedades. Generalmente el diagnóstico lo hacemos por lo que presenta el paciente, por la clínica, pero en ocasiones necesitamos realizar otros estudios y uno de los más específicos sería la biopsia. Sin embargo, les decía que hoy en día con el dermatoscopio nos ayudamos muchísimo en observar esas características que tienden a ser muy particulares. No utilizo el término patognomónico porque con el doctor Leopoldo Díaz Landaeta, mi maestro, profesor y amigo, pediatra, dermatólogo, dermatopatólogo, es decir, especialista en anatomía patológica de la piel, hemos aprendido que esa palabra patognomónico no lo deberíamos utilizar. Y si quieren saber por qué, pues aquí les dejo la miniatura para que vean el vídeo y aprendamos un poquito de la filosofía de este gran maestro dermatólogo. Entonces, sabemos que etiología, causas, qué lo produce, es multifactorial. Tenemos la predisposición genética y también existen factores ambientales. En algunos trabajos se habla en relación incluso a la alimentación. No olviden que tenemos también los disruptores endocrinos y también se ha asociado con pacientes trasplantados de médula ósea o pacientes que han presentado reacción injerto contra huésped. ¿Qué hay del tratamiento? Les decía que el mejor medicamento es el que no indicamos, pero cuando necesitamos utilizarlo, aplíquelo. Si está comprobado que funciona, aplíquelo. Y lo más importante es recordar que todos los pacientes no van a responder exactamente igual. Existe lo que se llama la idiosincrasia, es decir, la forma en que yo, Miriam Raquel González Oviedo, respondo a determinado medicamento. Pero básicamente, si es un proceso inflamatorio que vamos a utilizar, antiinflamatorios, del tipo de los corticoides, en este caso de moderada o alta potencia, obviamente que indicado por su médico, no se automedique. Los utilizamos tópicos, es decir, en cremas o en ungüentos, muchas veces bajo oclusión, pero también los podemos inyectar cuando estamos hablando del líquen plano pilaris. Y en casos extremos, dependiendo del paciente que tengamos enfrente, de las patologías asociadas, de la condición, de lo que estemos observando, podemos incluso dar un toque de corticoides sistémicos. Generalmente el curso es bueno, sobre todo en los niños. Es un proceso autolimitado, va a desaparecer solo, pero de duración muy variable. Va a depender del paciente, sus condiciones, su ambiente, la epigenética. Puede durar algunos meses, pero puede durar también años. Y lo más probable es que en 8, 12 meses se aclaren las lesiones cuando son hiperpigmentados o cuando se presentan en pacientes de razas oscuras, fototipo Fitzpatrick 5 o 6, tienden a dejar a lo mejor alguna hiperpigmentación y en algunos casos también hemos observado una reacción de tipo cicatricial. También se han utilizado los inmunomoduladores, esos mismos que utilizamos en pacientes con dermatitis atópica y en algunos casos refractarios, pues se pasa a otra medicación, inclusive a radiación ultravioleta del tipo del PUVA o radiación ultravioleta B, sobre todo en los niños, que tiende a ser un poco más segura. Se han utilizado medicamentos antipalúdicos, se han utilizado retinoides tópicos, se han utilizado medicamentos como la satioprina, como el metronidazol. Igual les dejo por aquí una lista, pero recuerden, solo para conocimiento general, para que sepan que cuando nosotros no sabemos cómo eliminar
¿Qué lo produce realmente? Pues los tratamientos también, así como es multifactorial, los tratamientos también son múltiples, porque no tenemos precisión terapéutica. Y cada día aparecen más terapias que pueden ser tanto locales como sistémicas, de allí que la recomendación es que usted vaya de la mano de su médico tratante o de su equipo dentro de los servicios de dermatología pediátrica. No dude en consultar y no se automedique. Todos los pacientes deberían ser sujetos de realizar una historia clínica completa, exhaustiva. Cuéntenos todo lo que ha sucedido, cuéntenos, traigan una lista ya hecha de su casa. Deberíamos nosotros explorarlos completamente, hacer un estudio completo, incluyendo la boca, la mucosa oral, la dentición, tener un enfoque multidisciplinario, obviamente realizar la analítica que el grupo, los especialistas o el médico que le esté tratando considere, y dependiendo de la presentación, corroborarlo, además de la dermatoscopia, con una biopsia. Les comento que están descritos también casos de líquen a nivel del esófago, líquen plano a nivel del esófago, cosa que es muy raro a nivel de las conjuntivas. Es difícil verlo, pero están casos descritos. Que si existen diferencias entre el líquen plano pediátrico y el del adulto, sí. Lo que más los distingue es que las presentaciones en pediatría tienden a ser como más polimorfas, distintas formas, y se afecta menos, como les decía, la mucosa oral y también menos las uñitas, gracias a Dios. Es decir, que la forma de presentación en niños es más atípica, diríamos. Para terminar, dos cositas en relación al líquen plano pilar. En este canal de Piel a Piel, que les invito a suscribirse, que lo recomienden, les agradezco mucho sus likes, sus comentarios. Gracias por ser tan decentes al comentar. Gracias por reenviar a sus amigos y gracias por esas palabras de cariño que en ocasiones me expresan. Les decía que les dejo por aquí dos miniaturas de vídeos que hice con la doctora Mildred Sánchez Díaz, una muy buena dermatólogo. En uno hablábamos de alopecia y hablábamos de lo que significaba la tricología, la tricoscopia, y en otro hablábamos de la caída del cabello, las alopecias, que denominamos alopecias areatas, y hablábamos de sus causas. El líquen plano va a destruir el folículo piloso, va a provocar esa caída de cabello y en muchas ocasiones queda como una cicatriz, una caída permanente, y ese folículo no se logra recuperar. Comienza como ese picor suave, pero está allí, a lo mejor es difuso. Esa inflamación va a provocar que se formen tapones de queratina, que se forme una cicatrización, que se caiga el pelo y queda esa zona de pelada o de alopecia que no se va a recuperar. Entonces, ya que esto destruye en muchos pacientes, hay que tener una fortaleza de espíritu muy grande para que eso no te afecte desde el punto de vista emocional y no altere tu autoestima, como la mayoría de las pérdidas de cabello, de las alopecias, aunque sean pequeñitas. Pues lo más importante es acudir a tiempo. Ve con el dermatólogo experto en tricología, para que el diagnóstico precoz, es decir, yo lo miro, lo detecto, puedo ver con el dermatoscopio, puedo hacer la tricoscopia y ya tengo un diagnóstico presuntivo, comienzo el tratamiento, hago una biopsia si así lo necesito, pero ese diagnóstico precoz va a minimizar el riesgo de que eso quede definitivamente sin cabello. Porque si es un proceso autoinmune, no es tan fácil que allí vayamos a hacer un trasplante de pelo. Lo digo sobre todo por los hombres, aunque está más descrito en las mujeres. Recuerden que en este caso del líquen plano pilaris, hay que hacer diagnóstico diferencial con alopecias difusas, con alopecia frontal fibrosante, sobre todo en las mujeres, y es cuestión de que el paciente sea muy bien estudiado para que el médico decida cuál va a ser la conducta a tomar. Un experto en tricología, es decir, un especialista del cuero cabelludo, yo les recomiendo que sea un dermatólogo especialista en tricología. No me queda más que agradecerles. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, pueden hacer sus preguntas. También yo les ofrezco que pueden hacer una consulta telemática conmigo o pedir una segunda opinión si así lo desean.
En la descripción del vídeo tienen el teléfono de contacto para el WhatsApp y también pueden dejar sus comentarios. Déjenme saber qué temas les interesa y en la medida de mis posibilidades de tiempo, con muchísimo gusto, si no soy experta, si no he tenido la posibilidad de ver muchos pacientes, pues nos buscamos al experto y lo traemos para que conversemos al respecto. Un abrazo, mil bendiciones y los espero en una próxima oportunidad. Adiós.